antes, quién sabe quién gobernaba. Los mismos que están ahorita, ahora en Morena. Por eso, pero son otros partidos. Eran del PRI y hoy es el mismo funcionario, pero vestido Sí, de Morena. Pero pues no somos iguales, Porque justamente Morena nació para romper con esos proyectos neoliberales. Desde que Morena está en el gobierno han aumentado los salarios, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, los programas de bienestar están garantizados a nivel constitucional. Así que sí, cuando cambian las decisiones políticas, cambia la historia de nuestro país. Y esa es la cuarta transformación. ¿Sabes qué también es la cuarta transformación? Tener al 55% de la población que trabaja en la informalidad. ¿Sabes qué también es la cuarta transformación? Tener el promedio de crecimiento anual del PIB más bajo de los últimos 40 años. De hecho, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el promedio de crecimiento anual del PIB fue tan solo del 0.8. En 2025, el crecimiento de México es de apenas el 0.9%, menos del 1%, aun y cuando Morena dijo que íbamos a crecer con este nuevo modelo económico, con estas decisiones, arriba del 6%. No son números míos, son datos del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, de la OECD. Desde la llegada de Morena al poder y con estas decisiones que tanto mencionas, México está entre los países de Latinoamérica con menor crecimiento económico. Estamos creciendo al ritmo de países como Haití o Venezuela. Y estos no son los únicos datos que deberían estarnos alarmando. La pobreza laboral está rondando el 35%. Esto sin mencionar que también hay 45 millones de mexicanos en pobreza multidimensional. Y aunque se han cansado de impulsar su narrativa panfletera, la realidad es que hay una desigualdad altísima en nuestro país. El coeficiente de Gini ronda arriba del 0.45. Desde la llegada de Morena al poder hay récord de migración masiva, récord de desplazados por violencia y bueno, el póker de los récords, récord de más homicidios dolosos, récord de más desapariciones, récord de más masacres y récord de más fosas clandestinas. Eso también es la cuarta transformación de la que tú hablas. Eso es Morena. Y ya ni hablemos del tema de los casos de corrupción, que incluyen desde Segalmex hasta el caso más grande de estafa al fisco en toda la historia de nuestro país, el huachicol fiscal, con más de 1 billón de pesos de daño a la hacienda pública de este país. Y así le podemos seguir, porque la cuarta transformación también es la militarización de puertos, aduanas y hasta de aeropuertos. La cuarta transformación también es lograr en 7 años duplicar la deuda que tenía nuestro país. Y perdóname que te lo diga, pero estos son datos, no relatos. Acaban de hackear al SAT y por más que te caiga mal, eso no es bueno. De acuerdo con un comunicado del grupo Cronus, el 31 de diciembre han liberado información en internet y sobre todo en la dark web de distintos gobiernos estatales como la Secretaría de Educación de Tabasco, el gobierno de Baja California y sobre todo información del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y el Sistema de Administración Tributaria, el SAT. De acuerdo con el periodista especializado en ciberseguridad, Ignacio Gómez Villaseñor, se han liberado más de 109,000 registros de el SAT, incluyendo el CURP, el RFC, la actividad económica, el régimen, correo, teléfono y mucho más. Del IMSS se han liberado el estatus del título, el estatus de tu cédula profesional, número de seguro social, ya sabes, información privada. Y esto al parecer ya se ha confirmado por el gobierno porque, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cito, si bien en espacios de la Deep Web se presume de la obtención de la información derivó de un hackeo, la investigación considera todas las hipótesis posibles, el uso indebido de credenciales de acceso o una eventual filtración interna. ¿Qué podrían saber con esto? Bueno, más o menos triangular cuánto ganas, dónde vives o dónde trabajas, y pues no puedo decir lo que sigue en esta plataforma porque si no me tiran la cuenta. Luego te hago un video más detallado de cómo protegerte ante estas y phishing, porque se va a poner muy feo con toda esta información que tienen. Pero para eso me debes de seguir para estar atento cuando publico video y recordar que esto no es brujería, es tecnología. ¿Por qué razón permites que te traten así? Solo déjame salir y los haré pagar. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes en este espacio, su espacio, Por Ti, por México, con su servidor Alejandro Rodríguez, de este lado, en donde comentamos, platicamos,
analizamos mucho de lo que hoy día está pasando y cómo está pasando. Una de las ventajas a veces con su servidor es que a mí me gusta hablar con la gente. A mí me gusta platicar, comentar, así como inocentemente, ¿no? Algunas personas por ahí, un día me sentía yo orgulloso porque una persona me reconocía en la calle, ¿no? Oye, tú eres el de Por Ti por México. Sí, tu servidor. Oye, no, muy buen material. Gracias en verdad por este reconocimiento. Aunque sea una persona en este mundo o en este mar de millones de personas en México, 130 aproximadamente, uno que te reconozca por un trabajo de comunicación que hace siempre es muy agradable. Al menos, por lo menos para su servidor. No serán miles, no serán cientos, no serán decenas, pero uno, yo siempre lo he dicho, este trabajo de comunicación que yo realizo para con ustedes, con que una persona vea mi video, yo ya me siento bien, porque alguien está compartiendo de alguna manera esta visión de su servidor, ¿no? Cuando son más, hombre, muchísimas gracias, ¿no? Y esto requiere tiempo, esto requiere paciencia, esto requiere mucha comunicación sin duda, porque yo sé que muchos de ustedes no van a cambiar de la noche a la mañana, pero de la misma manera hay que escuchar a veces lo que gente tiene que decir. Por ejemplo, respecto a este último video que les acabo de presentar en el intro, de lo del SAT, que se filtró ya la información de muchos de nosotros tal vez, del SAT y del Seguro Social, y que van a terminar en quién sabe dónde. ¿Por qué digo esto? Porque platicando con una persona, yo le decía, ¿y no te preocupa? No tengo nada. Soy una persona que vivo con un familiar. Sí, pago impuestos porque me los quitan de mi salario. Esta retención que se hace directamente en los salarios de impuestos. Y después se transfiere. ¿Qué me van a quitar? No tengo nada. Que me preocupe que tienen mis datos fiscales o personales o... No tengo ni siquiera una casa, vivo casi de arrimado, ¿no? No tengo propiedades, tendré mi televisión, ¿verdad? No tengo dinero, no creo que me vayan a secuestrar. Y de repente me puse a pensar, bueno, pues es que esta sin duda debe ser la lógica de muchas personas, ¿no? Pues a mí qué me importa, que sepan mis datos, mi dirección, mi cuánto gano. Inmediatamente si esto se filtrara, por ejemplo, a grupos de crimen, pues ¿qué me van a hacer? ¿Me van a secuestrar? No tengo ni en qué caerme muerto. Tengo más deudas que ingreso de salario, ¿no? Insisto, no tengo una propiedad, no tengo propiedades de ningún tipo, como no sea una tele, un ropero, una cama. Y mucha gente, es increíble, me puse a pensar, porque hay gente que defiende esto, que no le preocupa. Y es un número importante, porque exactamente la gente se encuentra en esta situación de necesidad. O una situación socioeconómica, pues que no les quita el sueño nada, que sepan su dirección, sus datos, cuánto ganan, pues no les preocupa porque están tal vez en la cadena, en la parte más baja, ¿no? Y es curioso porque mucha de esta gente, analizándolo, es la gente que sigue a Morena. ¿Y por qué digo de alguna manera también curioso? Porque esto lo vemos en Venezuela. Ayer y hoy por la mañana veía yo algunos videos de gente defendiendo, no, que devuelvan a Maduro y que suelten a Maduro. Decían miles de personas en el mundo. No, yo diría que un puñado. 20, 30 en Suiza, otros 20, 30 en Estados Unidos, otros 50 en Europa.
y unos poquitos aquí y unos poquitos allá. En la Ciudad de México, que se hizo un llamado a los mexicanos para que saliéramos a apoyar esto, a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, habrán sido 100 personas. En Monterrey me parece que también salieron como 40 personas. Y entonces escuchar esto de que el mundo está exigiendo para gente que comenta esto, por ejemplo en X, que es una plataforma donde yo me encuentro muy activo, y ahí sí les caigo, pero con todo, ¿no? Las palabras altisonantes están, pero al día, ¿no? Yo sé que además es mucho bot, porque en esta plataforma de X hay una cantidad impresionante de bots. Nos encontramos también a gente como Carlos Loret, como David Páramo, como muchos otros buenos analistas. David, un gran economista que estuvo en peligro su vida hace un tiempo atrás. Gracias a Dios ya mucho mejor David. Donde vemos también a San Martín, este periodista, que le dieron las gracias en una televisora, ¿no? Pero yo lo decía, mira, los grandes siempre van a encontrar un lugar y un espacio. Que no te quite el sueño, ¿no? Tarde o temprano llegará. Porque fue presión política. San Martín estuvo presionando duramente, ha sido un crítico muy rudo de la narcosecta maldita de Morena. Y este fue el precio que pagó, ¿no? Pero yo estoy seguro que va a encontrar un espacio, un lugar, un área en donde él pueda desarrollarse como él está acostumbrado a hacerlo. Estoy seguro de ello, total y completamente seguro de ello. Yo no tengo lugar a duda alguna de que así va a ser, ¿no? Pero es analizando con ustedes donde me doy cuenta precisamente de qué es lo que está sucediendo. En Venezuela, insisto, es este puñado de gente que vive a costa del erario venezolano. Esta es la gente que está apoyando la liberación de Maduro. Esto no va a suceder. ¿Ustedes creen, alguien piensa por un segundo, de verdad, siendo total y completamente honestos, que Estados Unidos, si a lo mejor lo hubiera detenido propio el gobierno de Venezuela, pues a lo mejor otra historia hubiera cantado, ¿no? ¿Alguno de ustedes de verdad piensa remotamente que Estados Unidos lo va a liberar? Ya que está en Nueva York, ya que se empezó el juicio, ya donde se declara él inocente o no culpable. ¿De verdad alguien cree por un mínimo espacio que esto va a suceder? Porque si es así, que inocencia, ¿no? Por no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Esto no va a suceder. Por lo menos no en los próximos años, ¿no? Pero a mí me sorprende cómo hay gente viviendo tan preocupada. Es una noticia, sin duda. Es una cuestión que el mundo está hablando de ella por cómo se sucedió. Yo le doy, por ejemplo, un crédito a Estados Unidos, a este perro que ladra y que muerde, de apellido Trump, porque decían, es que no pidió permiso a la Cámara, y esto por una cuestión de legalidad debió haber sido así. Pero aquí le coincido o le concido a Donald Trump algo que él dijo muy claramente. Si nosotros hubiéramos avisado al Congreso que íbamos a hacer esto, seguro
hubiera habido una filtración. Seguro. Y todo este operativo que teníamos ya listo y armado se hubiera venido abajo. ¿Cómo Estados Unidos? Porque esto lleva implícito una información. Y es el reconocer por parte de Estados Unidos que tiene espías, por llamarlo menos, ¿no? Y él lo dijo así de claro: si nosotros le hubiéramos pedido permiso al Congreso, se hubiera filtrado esta información y a Maduro no se le hubiera capturado. Imagínense Estados Unidos reconociendo que su propio gobierno tiene filtraciones. Aquí le coincido precisamente toda mi aceptación en que exactamente hizo bien de alguna manera en hacer esto, ¿no? Y hacerlo así, porque exactamente no había, se hubiera puesto tal vez en peligro a muchos militares norteamericanos, ¿no? Ya estamos viendo ahorita cómo están las balaceras y cómo están la violencia en Venezuela, cerca de este espacio Miraflores, ¿no? Pero bueno, Maduro ya está en Estados Unidos, ya poco importa. ¿Qué va a pasar? Que mucha gente va a morir, sin duda, en esta reacción del gobierno que junto con Maduro tenían tomado al país. Y aquí vamos a ver hasta dónde también Estados Unidos va a actuar, ¿no? Porque este grupo de militares en Venezuela son unos criminales. O sea, crimen organizado, y no digan, de milicia, nada. No. Estos son sicarios, estos son, como lo vemos ya también en México, ¿no? Donde muchos guardias nacionales, donde muchos militares ya están más bien, ya son sicarios y ya son personal de grupos de crimen organizado, más que militares o guardias nacionales, ¿no? Porque secuestran, porque cuidan, porque protegen, porque dan el pitazo, porque son halcones del crimen organizado. Bueno, así en Venezuela. Y por eso yo les decía, más allá que yo hablar de Venezuela, que insisto, felicitaciones por los que consideren venezolanos, hermanos venezolanos, que consideren que van a tener una libertad y van a tener que luchar sin duda, de forma muy fuerte por cambiar la condición de vida en su país, ¿no? Pero ese va a ser un ejercicio de ellos. ¿Qué nos debería, y ayer lo comentaba yo, qué nos debería de estar quitando el sueño a nosotros? Los nexos, las ligas, los contubernios que por ejemplo México tenía con Venezuela. Hoy día sabemos que se enviaban granos, se enviaban despensas, se enviaban otro tipo de alimentos por valores increíbles de dinero. Por ahí hablan de 600,000 millones en envío de diferentes productos. Así como México ha estado enviando petróleo a Cuba, acá en Venezuela se enviaban muchos productos también, algunas veces a cambio de petróleo. Y esto me preocupa porque dice Estados Unidos, esto rompe con las sanciones que se tenían en contra de Venezuela y Cuba. Y México rompió esas sanciones. Mucha gente dirá, no, pues, ¿y a nosotros qué nos importa que Estados Unidos le haya puesto sanciones a Venezuela o a Cuba, ¿no? Nosotros, ¿por qué la íbamos a acatar? Pues nada más dense cuenta cómo, por ejemplo, con impuestos y aranceles, resulta que este gobierno sí está aceptando, ¿no? Trump le dijo, quiero que me cierres la llave de importaciones de Oriente, y ya le pusieron impuestos a muchas empresas orientales, ¿no? Y entonces, a ver, ya no entendí.
O somos soberanos y somos libres de hacer lo que queremos, o no lo somos. Porque si Estados Unidos te dice ponle aranceles a Oriente y se los pones, entonces eres obediente. Pero si Estados Unidos te dice no quiero que mandes nada a Venezuela y a Cuba y se los mandas, dices que eres un gobierno que apoya, humanista y demás. A ver, entonces ya no entendí. Ni tanto que queme ¿cómo dice el dicho? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? A ver, no, pero tú estás tibio con unos y frío con otros. Haces caso de algunas cosas, pero de otras te vale sorbete. A ver, entonces ya no entendí. Para unas cosas sí y para otras no. Y o como dice el dicho también, ¿verdad? Y hágase la ley en los bueyes de mi compadre, pero cuando te conviene. Por eso, si bien las repercusiones de lo que va a verse en Venezuela son importantes, México ha dado asilo a muchos venezolanos. Pero venezolanos, igual que mexicanos, hay de todo. Yo tuve el gusto de conocer a un par de venezolanos, trabajadores, profesionistas de hecho, porque tenían estudios universitarios, muy bien preparados. Uno de ellos puso un negocio en la Condesa. Yo lo conocí precisamente por mi actividad en el registro de marcas y patentes. Un venezolano muy, muy echado para adelante. Después conocí otro en una entrevista de trabajo, una persona muy, muy capacitada, muy formal, inclusive bien vestido, una persona decente. Digo, la gente se ve inmediatamente. Pero también tenemos criminales. También tenemos secuestradores, ladrones de casas, que son venezolanos, colombianos, cubanos. Porque no toda la gente de estos países es buena. Yo conocí también en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, cubanos muy optimistas, muy echados para adelante, trabajadores, etcétera. Pero conocí otros, pero que nada más veían a ver qué estaba mal puesto para robárselo. Y otros que no veían cómo convencer a latinos, particularmente mexicanos. Recuerdo uno de ellos que no veía cómo sacarle su dinero a un inmigrante mexicano con tranzas, lavándole el coco, ¿no? Y era cubano. Porque insisto, en todos lados se cuecen habas. Ni todos los cubanos, ni todos los venezolanos, ni todos los colombianos son gente de bien. Pero tampoco no todos las personas, ciudadanos de estos países, son gente de mal. México tiene una cantidad considerable de gente venezolana de bien y de mal. Y tendremos que aprender a actuar en consecuencia con estas personas, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba yo un comentarista, un comunicador, que decía, es que nadie emigra de su país por gusto. Siempre va a haber gente que se quiere ir a otro país. Mi hija, yo lo decía, ella estuvo viviendo también en Estados Unidos, regresó a México y no se halla. Y ella está pensando seriamente en irse de México, no por el gobierno, sino porque todo le juega en contra, ¿no? Decía ella, es que papá, ver las calles, ver la inseguridad, ver la gente cómo es. Digo también la gente cómo es, porque en días pasados, el día 24 de diciembre, pasamos en casa estas fechas. No faltó la gente tronando cohetes y demás, que mis pobres perros y gatos sufren tremendamente, ¿no? Pero estuvimos en casa y no pasó más nada. El día 31 yo salí. Mi familia se fue a visitar a otros familiares a otro lugar, al interior de la República, y yo me quedé con mi hijo en casa.
Pero él salió con algunos primos a pasar el fin de año y yo me fui con uno de mis hijos. Dice el dicho, ¿no? Cuando el gato sale, los ratones se divierten. Se agarraron la puerta de mi casa de zona de bombardeo de cohetes, ¿no? Enfrente no había basura, en contraesquina no había basura, en la otra esquina, porque yo vivo en una esquina, en el otro lado no había basura. Toda la basura estaba en el zaguán y la puerta de mi casa. Todas sus palomas, cohetes, chifladores o lo que sea, los aventaron a la entrada de mi casa. Sabían que yo no estaba. Yo lo he dicho en ocasiones anteriores que yo tengo gente, vecinos muy nefastos. Pero yo lo decía platicando con mi familiar al otro día. Digo, pero también son muy maricones, con pocos pantalones y hasta cobardes. Porque si algo tienen conmigo, la gente de la zona tiene un cierto rencor, odio conmigo, porque yo no le hablo a nadie. En 30 años que yo tengo que viviendo en mi casa, yo nunca le he hablado a prácticamente nadie. De buenos días, buenas tardes o buenas noches a algunas personas que me saludan, sin problema. Conozco a unos vecinos de enfrente que nos hablamos lo suficiente. No puedo decir que somos amigos, no puedo decir que somos grandes conocidos, no, somos vecinos. Ellos no se meten conmigo, yo no me meto con ellos. Tienen, por cierto, un taller mecánico. A uno de ellos lo conozco desde hace muchos años. Me saluda, lo saludo bien. A veces tratamos cosas que tienen que ver con mecánica, etcétera, ¿no? Pero hasta ahí. Tenemos una relación, digamos, hasta cierto punto cordial. Con el resto de los vecinos no tengo absolutamente nada que ver. Y yo no sé por qué es el odio, el rencor o el resentimiento, ¿no? Nunca me he metido con ellos, nunca hemos tenido un problema mayor de nada. Pero tienen un cierto coraje con mi propiedad, ¿no? Insisto, no sé ni por qué. Pero como le decía yo, insisto a familiares, pero hasta maricones y cobardes son. Porque si traes algo contra mí, pues ven y cántamela de frente, ¿no? No hagas cosas como estas de llenar la puerta de cohetes, hacerlos estallar, y mis pobres perros y gatos, ya me imagino cómo estaban, ¿no? Azorados. Hace algunos años yo les decía, así perdí a una gatita que yo quería mucho. Un fin de año que se agarraron tronando cohetes como si fuera esto Ucrania o Rusia. Y esta gatita se perdió porque se desesperó muchísimo por la truena de cohetes. Perdí a mi gatita que adoraba yo tremendamente, ¿no? Por gente inconsciente, por gente que le vale madres todo, ¿no? Pero insisto, digo yo, bueno, tienes un problema conmigo, ven y búscame a mí y lo arreglamos como quieras que lo arreglemos, ¿no? No. Esperaron casi o me vieron que salí de mi casa y se agarraron en la puerta de mi casa para hacer el centro de detonación de pirotecnia nacional, ¿no? Al otro día, como les digo, todo lleno de papeles, pero de forma impresionante. Pero nada más era mi casa y yo ni siquiera estuve en mi casa, ¿no? Y entonces son de estas cosas que a veces, sí, vemos lo que pasa afuera, comentamos, hablamos, y que Venezuela, y que Trump, y que la fregada, y que fue y que vino, y que los orientales, y que el esto, y que lo otro. Pero y no somos capaces de ver lo que estamos viviendo. Ya no digamos ni siquiera en nuestro país, en nuestro entorno.
en nuestros estados. Yo se los decía hace 2 días, pues no una balacera, porque no fue una balacera como tal, ¿no? Simplemente fue una agresión de unas personas contra otras en una de las avenidas más concurridas de la colonia donde yo vivo, ¿no? Donde hay negocios, donde hay muchas cosas, y de repente un par de orates desde un coche contra otro, a plomazos, ¿no? Donde a primera vista se habría percibido que uno de los ocupantes de uno de estos vehículos habría perdido la vida, ¿no? Y esto es pan nuestro de cada día. Y entonces es donde yo me pregunto, ¿por qué algunos, no tanta gente, porque no puedo decir tanta gente, pero por qué alguna gente está muy preocupada de lo que pasa en Venezuela cuando esto lo estamos viviendo en México? Cayó un empresario, no recuerdo ahorita en dónde, lo comentaba yo ayer, que lo secuestraron y apareció asesinado. Y murieron 14 en el Tren Maya, y ahí está una bola de perros croqueteros, chairos, defendiendo, ¿no? Que por qué no hablamos de esto, que por qué no hablamos de aquello, que no, por qué no hablamos de lo otro. Ah, pero sí estamos hablando de los 14 muertos del tren interoceánico. ¿Y de qué quieres que hable? ¿De Maduro? Insisto, honestamente se los digo, felicidades a mis hermanos venezolanos. Pero lo que le pase a Maduro, honestamente me vale 3 pepinos, ¿no? Lo que este señor hizo, como lo veo yo, se lo ganó. Y ahora que lo resuelva como pueda. Creo que los mexicanos tenemos demasiado de qué preocuparnos en México como para estarnos preocupando de Venezuela, ¿no? Y esto no es ser fríos, esto no es estar alejados de la realidad, esto no quiere decir que somos unos insensibles, no, de ninguna manera. Pero creo que honestamente, con lo que está pasando en México, de veras tenemos para dar y recibir. Calles en mal estado, secuestros, extorsiones, desaparición de mujeres de entre 14 y 24 años, una desaparición impresionante de niños, mujeres embarazadas, secuestradas para abrirles el vientre, sacarles su bebé, ya mujeres en término de embarazo, les abren el vientre, particularmente en el norte del país, les sacan al bebé para el bebé llevarlo a Estados Unidos y venderlo. Y nadie dice nada. Número 1, México, de lo cual nunca he oído hablar a ningún político, ¿eh? México es el número 1 y aquí no me cansaré de repetirlo. Pedofilia y turismo de abuso infantil. Turismo. Nada más quieren que ustedes visualicen esto. Somos el país número 1 donde los pedófilos del mundo vienen a México abusar de menores, sacar fotografías y tener todo tipo de abuso con menores de edad, particularmente niños menores. ¿Y yo me tengo que preocupar de lo que está pasando en Venezuela? No, discúlpenme, señores, si yo no tengo muchos ojos en este momento para eso. Con cosas como estas que les estoy hablando, no creo que en este país tenemos para dar, insisto, y recibir y compartir. Alguna vez alguien me preguntaba, Alex, ante este cuestionamiento que dicen que Estados Unidos nos quiere ayudar, tú fueras gobierno, ¿lo aceptarías? Sin duda. No, esto está fuera de control. Trump lo dice claramente y yo estoy total y completamente de acuerdo con él en ello. Esta desquiciada, loca, zombie, no gobierna el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el anciano maldito del sexenio pasado entregó en su sueño, en su ilusión, en su anhelo de ser presidente, entregó completamente la nación al crimen organizado.
para lograr su sueño. Esto es como si a ustedes les dijeran que para lograr ser X persona que ustedes quieran ser, tuvieran que matar a 5 personas para lograr su sueño, y así lo hicieran. Pues discúlpenme, ustedes serían unos criminales, ¿no? Porque una persona que mata a otra para lograr algo, tenemos el caso ese, porque de verdad es increíble cuando no se viven las cosas en carne propia, cómo se percibe, ¿no? Ayer veía yo este caso que vimos en México, en Ixtapalapa, de una persona que atropelló a un motociclista y se lo llevó en la parte baja del vehículo por cerca de 2 kilómetros, ¿no? Hay quien dice que fue 1.5. 1.5 o 2 resulta exactamente lo mismo, ¿no? A lo mejor este conductor de motocicleta que hubiera salido volando después del atropellamiento, a lo mejor no se hubiera muerto. Fuera de algunas lesiones o algo, a lo mejor no le hubiera pasado nada. Pero no, se queda atorado en la parte baja del coche y la persona que conducía este vehículo se supone es una mujer que ya por ahí por las redes ha estado corriendo la información y que ahora dicen que no la localizan. Por alguna razón será, yo creo, ¿verdad? Pero es increíble cómo leyendo los comentarios había gente que decía, no, yo no puedo criticar ni decir nada porque a lo mejor ni cuenta se dio, ¿no? Ah, ¿no te diste cuenta que atropellaste a alguien que venía atorado abajo de tu coche? Puedo entender que no te hubieras enterado, ¿no? O que a lo mejor no te hubieras dado cuenta. Porque si esta persona venía con el casco, a lo mejor lo que se atoró abajo del coche fue el casco. Y por eso se lo llevó arrastrando. Es una imagen de verdad brutal, ¿eh? Pero empecé a leer comentarios de gente defendiendo. No, a lo mejor no se dio cuenta. No, pues yo no quisiera estar en sus pantalones, pero yo no soy quien para criticar. No, pues es que a lo mejor pasó esto, pasó aquello. Defendiendo al conductor. Todos los que manejamos sabemos, o por lo menos los que somos conscientes, que cuando hay un accidente de este tipo, lo primero que debes de hacer es detenerte, tratar de ayudar, hablarle a una ambulancia, hablarle a una patrulla y después resolver lo que se tenga que resolver. ¿Por qué? Porque la ley establece que esto te hace ver menos culpable cuando tú tienes estas acciones. Cuando tú huyes, cuando tú tratas de escapar, cuando tú tratas de hacer cosas para evitar este tipo de situaciones, hay quien dice, te estás culpando a ti mismo. Por eso el uso de las cámaras hoy día es tan generalizado. Todo mundo le está poniendo una cámara a su casa, a su casa, pero también a sus autos. Es tan económico ya comprar una cámara. Hay cámaras que valen 300 pesos, ¿no? Y tienen tanto la vista frontal como trasera. Entonces ya lo que pase, lo que suceda, ahí está la cámara para dar cuenta de qué fue lo que sucedió. Aquí ya no hay excusa, ya no hay pretextos. O eres culpable o eres inocente. Yo decía, a lo mejor esta señora lo atropelló. Bueno, dicen que es una mujer. Porque resulta, no sé cómo dieron, supongo que por las placas del automóvil, tal vez, no lo sé. Ah, porque tan hay culpabilidad que encontraron el coche en la misma zona, Colonia. Casualmente el coche estaba abandonado, sin placas. Hay una excusa muy común que yo he escuchado, porque esta le pasó a uno de mis hijos también. Uno de mis hijos, que no vive en México, trae un coche de alta gama,
le pegaron por detrás. Antes de pararse y bajarse, se arrancó el vehículo que le pegó y se echó a la huida. Obviamente mi hijo lo siguió. ¿A qué punto ¿cómo llamarle? Desesperación llegó? Que en una vía rápida buscó impactarlo. Esta persona que le había pegado a su coche, al final de cuentas al coche de mi hijo no le había pasado nada, ¿no? Pero bueno, en esta persecución que se dio, absurda y estúpida, por cierto, el tipo se le deja ir al coche de mi hijo pegándole en el frente y después salió rebotando y salió hacia la orilla de la vía, ¿no? Una vez rebotó, a punto estuvo de perder la vida porque estuvo a punto de que un tráiler impactara este vehículo, culpable, obviamente. El coche quedó en la orilla, el tipo se bajó, se echó a correr, se fue. Y ahí dejó el coche con llaves, con todo, ¿eh? Cuando llegamos a auxiliar a mi hijo, el coche estaba abandonado. Posteriormente supimos que este coche fue reportado como robado, cosa que yo dudo tremendamente. El dueño del vehículo dijo que no se había dado cuenta y él era el culpable. Mi hijo lo reconoció después, pero ya no se siguió un proceso legal porque se arregló con cuestiones de seguros, ¿no? Pero este tipo que argumentaba que le habían robado el coche, mi hijo lo alcanzó a ver y se dio cuenta que era él, el que venía manejando. Pero esta persona reportó que no se había dado cuenta que estaba dormido y que no se había dado cuenta que su coche no estaba. El coche terminó en un corralón con daños importantes. Difícilmente creo yo que lo haya recuperado. No valía la pena ni siquiera recuperarlo. Lo que había que pagar en multas y demás para liberar este vehículo sin duda era mayor al valor del automóvil propio. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente esto es lo que vemos. Esta persona que atropelló a este motociclista le valió, pero reverendo cacahuate. Pero también alguien decía, y muy ciertamente, porque esa persona que ven, todos pueden ver el video hoy día en las redes. Alguien decía, ¿por qué la persona que venía grabando no hizo algo por detener? Por una razón, creo yo, muy simple, y es de lógica. Si esta persona hubiera intervenido, lo hubiera parado cerrándosele enfrente, ¿qué repercusiones habría tenido legales o inclusive de afectaciones en sus pertenencias? Porque imagínense que este vehículo hubiera tratado de cerrarle el paso y esta persona hubiera chocado contra de él. ¿De quién hubiera sido culpa? ¿Qué hubiera pasado con los daños del vehículo de esta persona que venía grabando? ¿Se los hubiera pagado el seguro? ¿Qué hubiera pasado si este coche no tenía seguro? A veces se entiende por qué algunas personas no se involucran. ¿Y qué fue lo más que hizo? Pues venir filmando cómo se veían los pies arrastrándose y cómo venía embarrando todo el asfalto de sangre, ¿no? De piel, y no puedo, es más, no quiero ni imaginarme en qué condiciones terminó este motociclista después de ser arrastrado 2 kilómetros, ¿no? Y luego con el vientre boca abajo. Ahora sí, como decimos, con panza para abajo, ¿no? No quiero ni imaginarme de verdad cómo quedó esta persona, ¿no? Pero yo lo decía, si hay gente en México que abandona, lo vimos en Tamaulipas el año pasado,
Si hay gente que abandona a una persona de la tercera edad con todo y su silla de ruedas a la orilla de una carretera, una señora de 80 años, y vemos gente como es arrollada y llevada 2 kilómetros debajo del coche, y ahí vemos cómo atacan y avientan animalitos a ollas de aceite y demás. Yo me pregunto de verdad, y entonces, ¿qué podemos esperar políticamente en México? Donde la gente por 3,000, 4,000 o 5,000 pesos que el gobierno les da, venden su alma al diablo, literalmente. Que defiendan a Maduro es lo mínimo. La gente ve en México, y yo lo he visto, y desgraciadamente platicaba yo con mi familia y me decían, es que a ti nunca te va a tocar que tú estés cerca de cosas así, ¿no? Yo veo gente en videos que ven que están secuestrando a una mujer, a una jovencita, y no hacen nada. Sacan el teléfono y se ponen a filmar. Hay un accidente importante, un vehículo se voltea y nadie se para. ¿Ves cómo están asaltando al vehículo de enfrente y tú vienes atrás? Y mejor te frenas y guardas distancia. Y yo me pregunto, ¿y a dónde vamos a llegar así? Porque el día de mañana, cuando todos aquellos que ven eso y no hacen nada, el día de mañana te puede pasar a ti. Y nadie va a hacer nada por ti. ¿Cómo dice el dicho? Como me veas, te verás. Y con lo que estamos viviendo en México, es una cuestión de tiempo. Que a alguien más en este país de la ciudadanía le pase algo. Un accidente en un tren, un accidente en un camión, que caigas en un socavón, que vengas en el coche, caigas en un hoyo, se te rompa la suspensión, salgas volando y te mates, lo que tú gustes, quieras o mandes. Que un venezolano junto con mexicanos y colombianos entren a tu casa, te secuestren, violen a las mujeres de la casa y se lleven todas tus pertenencias. Es una cuestión, parece ser, de tiempo. Vemos cómo roban casas en zonas residenciales, pero también en zonas populares. Porque ya no hay límite. Vemos cómo niños de 16, 17 años consiguieron un arma no sé en dónde, pero ya se sienten Rambo, ya se sienten intocables, ya se sienten que las balas les rebotan como si fueran Superman. Y después los vemos descabezados, descuartizados, tirados en una avenida, porque resulta que no fueron Superman. Y se habla de estas cosas, de que el gobierno está atendiendo las causas de la violencia en México. Falso. Cada vez más jóvenes, cada vez más niños involucrados en crimen común, asaltos, secuestros, robos. ¿Qué edad tenía el joven que asesinó a Carlos Manzo? 17 años. Pero ahora tenemos violadores también a los 16, 17 años, ¿no? Ahora tenemos a un joven de secundaria que con inteligencia artificial le sacó fotos a sus compañeras de escuela y después con la inteligencia artificial las desnudó o simuló con la inteligencia artificial desnudarlas. Creó un álbum y después lo estuvo corriendo con sus compañeros de escuela. Esa es una mente bastante enferma.
como lo percibo yo, es una mente enferma. Un joven de secundaria, preparatoria, no recuerdo bien qué era, que le saca fotos con su teléfono a sus compañeras para después, por medio de la inteligencia artificial, simular que están desnudas, crear un álbum con estas imágenes y venderlas a compañeras de escuela. Esto es trastornado, esto es enfermo. Este es un enfermo sexual. Un tipo como este, un niño como este, tiende a ser un violador, pero sin problema, ¿no? Dicen los analistas del FBI en Estados Unidos, esto es una conducta anormal desde temprana edad. Y por eso estas áreas como la del FBI, por ejemplo, tiene estos análisis de conducta, como pasa en un programa. Hay un programa que trata de todos estos casos, pero esto es real. Hay un departamento en el FBI que analiza, a eso se dedican, a analizar las conductas, los perfiles, las actitudes, las formas de muchos criminales. ¿Para qué? Para poder tener una base, para así poder perfilar a criminales y poderlos detener cuando algunos de estos crímenes suceden. México, cuando teníamos la Policía Federal, se envió a policías a Estados Unidos a especializarse en estas áreas, cosa que el anciano maldito después desapareció. Había algunos miembros sucios, sí, sácalos, pero mayormente la institución estaba bien planeada y bien hecha, ¿no? Gente que se había ido a preparar a Estados Unidos para ser perfiladores y para hacer análisis de conductas, etcétera, ¿no? Todo eso se perdió. Gracias a un idiota que no sabe ni abrocharse los zapatos, ¿no? Anciano maldito. Sectario morenista. Pero eso existe por una razón. Y hoy día... Ay, ya me congelé. Y hoy día estamos viendo cómo... Estamos viendo cómo este tipo de cosas están sucediendo en jóvenes. Insisto, este joven que hizo este álbum, que de entrada se tomó la molestia de tomarle fotos normales con un teléfono a sus compañeras, pero luego haber caído en esta modificación con la inteligencia artificial para desnudarlas o simular que estaban desnudas, esto ya es de una perversidad sexual que raya en enfermo. Y lo que yo comentaba hace unos días con un familiar, ¿y dónde estaban los papás? ¿Y la supervisión de los papás dónde estaba? ¿Dónde están los adultos supervisando lo que los jóvenes hacen? No quiero decir estando encima de ellos, no, pero sí al pendiente de ellos. Los niños son reflejo de lo que ven. Yo he conocido niños chiquitos, 7, 8 años, con una boca de carretonero que hay que ver. No, niñitos de 6, 7 años que no te dicen una palabra decente tras otra, ¿no? Pero te recetan con un léxido florido, pero de verdad, propio de carrotonero, decía mi abuela, ¿no? Pero cuando conoces a los papás, te das cuenta de por qué el niño es así. Porque exactamente al niño le hablan de la misma manera. Es reflejo de los padres, ¿no? Si un niño es criminal, vándalo y demás, generalmente es un niño abandonado, ¿no? Esto nos dicen los análisis conductuales
cuando se tienen de estos jóvenes, ¿no? Este joven que asesinó a Carlos Manso, un joven con problema con drogas, ya desde temprana edad. ¿Y dónde estaban los papás? No estaban. Ausentes, muy ocupados trabajando. Y alguna vez yo lo dije, si ustedes están muy ocupados trabajando, no tengan hijos entonces. Porque si no van a tener tiempo para dedicarle a un niño, no lo tengan. Pero aquí vienen también a veces estos embarazos no deseados, ¿no? Tampoco tuviste la decisión de provocarte un aborto. ¿Y qué resulta? Niños que acaban siendo cuidados por la abuelita, por la tía, por el tío, por alguien, pero no lo cuidan, porque también la gente tiene cosas que hacer, ¿no? Y entonces los niños se encuentran a veces con criminales, mafiosos y demás, que los llevan por este camino. Hoy día no se está atendiendo sin duda las causas, ¿no? Yo estoy cierto que esta narcosecta criminal que hoy día tenemos de Morena no se está encargando. Eso lo dicen para quedar bien. Es el dicho nada más. Porque la realidad es que no están atendiendo las causas. Hay niños cuidando niños. Los hermanos mayores cuidando a los hermanos menores porque los papás, quién sabe dónde estén. Dicen que trabajando, ¿no? La abuelita no puede con ellos porque ya luego son señoras de 60, 70 años que apenas si pueden con su propia vida, ¿no? Que resulta que los niños se salen de la casa y no saben ni dónde están. Esto, damas, caballeros, me hace a mí preocuparme mucho más que lo que está pasando en Venezuela. Que lo que está pasando en Ucrania. Qué lástima lo que está pasando. Pero ese es un problema que ellos tienen y que ellos lo resuelvan. Es por uno idiota, destrastornado también, desfasado mental de Putin. Sí. Pero pues lo van a tener que resolver ellos, ¿no? Porque México tiene problemas mucho más serios. Tenemos a 14 familias mentando madres, odiando al gobierno actual sectario de Morena por lo que le pasó a sus hijos y familiares, ¿no? Porque esos 14 que murieron eran familiares de alguien que lo único que querían era pasar un fin del año lo más agradable posible y encontraron la muerte. ¿Por qué? Porque las estructuras no eran adecuadas, porque los durmientes estaban algunos de madera con concreto, porque las condiciones, porque los trenes eran viejos, por lo que ustedes gusten y manden. Y mucha gente decía, ¿por qué? Porque a alguien se le ocurrió comparar con empresas privadas. Y decía, ¿por qué no están acusando o hablando de X empresa, por ejemplo la de la pipa esta de gas? Y claro que se acusó, y claro que se habló de ello, y claro que tuvieron que salir al quite las empresas aseguradoras para hacer frente a ello. Pero esta fue una empresa privada. Y decían, ¿y por qué no dice nada de ciertas cosas que son privadas? Porque son privadas. ¿Por qué se ha estado atacando al gobierno con esto del tren? Porque el gobierno es quien hizo esas obras. Si hubiera sido una empresa privada, no hubiera pasado de exactamente que intervinieran las aseguradoras y resolvieran esta situación como tuviera que ser y que el gobierno se dedicara a buscar a los culpables, ¿no? Pero como esta obra la hizo el gobierno, como el otro tren ya se descarriló también, el de Yucatán, y lo hizo el gobierno, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que Dos Bocas explote? ¿Otra obra de gobierno? ¿Que haya un accidente por incapacidad en el puesto de tortas de Santa Lucía que también hizo el gobierno? No se ataca al gobierno y no hablamos del gobierno porque sí.
Hablamos del gobierno porque ellos fueron los encargados de esto. ¿Por qué hablamos del huachicol? Que como lo dije aquí el año pasado, todos los caminos llevan a Tabasco, particularmente a Macuspana. Porque Segalmex, porque el dinero que se recibió del narco, porque todas las tranzas y corrupciones de este gobierno y del sexenio pasado indican que tienen su cabeza y su origen en cierto rancho llamado La Chingada, ¿no? ¿Y quién fue ese personaje? Un ex presidente de este país, señalado hasta el hartazgo en tranzas, corrupciones, no nada más nacionales, sino internacionales con Cuba y Venezuela. Hay quien dice, otra vez vuelven los rumores, que ya lo tienen igual en la mira Estados Unidos a este anciano maldito, ¿no? Porque está metido en todo aquello negativo, porque lo único positivo de lo cual la gente habla del gobierno pasado y el actual es el dinero que reparten. Nadie habla de obras, de beneficios, de seguridad social, de educación, de avances, de ciencia, de tecnología. No, porque no las hay. Celebrar un tren que dijeron que iba a ser una maravilla y ya murieron 14, pues sin duda no lo fue. Una refinería que dijeron que iba a refinar no sé cuántos miles o millones de barriles y no los está refinando, tampoco lo fue. Un aeropuerto dijeron que iba a ser de clase mundial y el mejor, no lo es. Y sí vemos cómo muere gente y desaparece gente todos los días en el país. Y yo, en mi canal, buscando ser un candidato independiente a la presidencia, ¿tengo que preocuparme de lo que pasa en Venezuela? Discúlpenme, no. Eso no va a suceder. Yo voy a seguir hablando, yo voy a seguir expresándome, yo voy a seguir comentando con ustedes de lo que está pasando en el país. ¿Es una nota de la cual tenemos que hablar por ser comunicadores? Sí. Pero a mí me preocupa más todos los nexos, todas las ligas, todo lo que está conectado con Venezuela y Cuba desde México, no lo que está pasando propiamente en Venezuela y Cuba. Y cómo nosotros en México nos podemos ver afectados por ello. Estados Unidos puso un embargo de combustibles y todo a Cuba por una razón. Y resulta que México ha estado enviando petróleo a Cuba. Las sanciones pueden venir para nosotros, pero al gobierno le vale madres. ¿Por qué? Porque ellos siguen robando, saqueando, viviendo del erario. Jodidos nosotros. Porque siempre somos los ciudadanos de este país los que acabamos pagando los platos rotos. Siempre. Los muertos somos nosotros, los secuestrados somos nosotros, los abusados, los extorsionados y todos siempre somos nosotros, nunca los políticos. Por eso a ellos no les quita el sueño, por eso a ellos no les preocupa nada. Porque ellos andan en camionetas blindadas, porque ellos andan con guaruras, porque ellos viven del erario y robando fortunas incalculables. ¿Y nosotros? No, nosotros arañando las paredes para llegar al fin de mes, ¿no? Viene lo que le llaman la cuesta de enero. ¿Quiénes son? ¿Políticos? No, yo no veo. Ahí está el Mugroña en Roma. No creo que esté muy preocupado por dinero, ¿no? Ahí está esta señora, dato protegido, y su marido presumiendo relojes, ropa de millones de pesos, ¿no? No creo que ellos estén pasando la cuesta de enero. Ya recibieron casi $500,000 de pesos de aguinaldos el año pasado, ¿no? No, jodidos nosotros. Y lo increíble es que aún y así de jodidos, no falta el que siga apoyando a esta narcosecta criminal y maldita
de Morena y sus mafiosos, ¿no? De verdad, no lo entiendo. Pero aquí no me voy a cansar de exhibirlo, de hablar de ello y de exponer de que esto tiene que cambiar. Pero como yo lo decía ayer también y lo dije el año pasado, no es con Salinas Pliego con quien va a cambiar. Porque a Salinas Pliego yo estoy seguro que le valemos 3 pepinos. A él le interesan sus intereses. A él le interesa no pagar miles de millones que se dice debe de impuestos. A él le interesa que sus empresas no pierdan. A él le interesa que sus empresas no se vean afectadas. No el bienestar de la gente. No el sacar a este país adelante. Esa es mi percepción. Yo lo dije. Me cae bien el tío Richie. Sí, es bastante cotorro. Y me cae bien, ¿no? Pero discúlpeme, como candidato a la presidencia, no lo veo. Y no lo veo porque otra vez no es por las razones adecuadas, sino por sus intereses personales. Entonces estaríamos regresando casi al PRI. Yo no digo que el tío Richie sea priista, pero es regresar casi a ese viejo PRI, porque eso era lo que motivaba al PRI, sus intereses. Y a todo político actual, eso es lo único que los mueve. Sus intereses personales, particulares. Todo aquello que se ve afectado en sus intereses, en su forma de vida y en su forma de ser. Porque a ningún político hasta este momento actual le importa lo que le pase a cualquiera de ustedes. Se llenan la boca de decir que son humanistas y que primero los pobres y que... No, los pobres de ellos. Y mientras no entendamos eso y obviamente no hagamos lo suficiente por cambiarlo, ¿de qué nos sirve? Yo me pregunto y les pregunto a todos ustedes, estar hablando de lo que pasa en Venezuela. ¿Cómo nos ayuda eso en México? Para que México salga adelante de la situación que estamos viviendo. Esta idiota zombie pseudocientífica de Palacio, como yo lo dije ayer, ¿para qué está haciendo tantos trenes? Salud, educación, seguridad, está del carajo. Y ella está haciendo trenes. ¿Será que le gustaban mucho los trenes de juguete, de chiquita, o qué será? Porque por todos lados están haciendo obras de trenes. ¿Y cuándo? Y no hay medicinas. Y no tenemos un sistema de seguridad social adecuado. Y tenemos una ideologización tremenda escolar, ¿no? Educativa. ¿Nos vamos a comer los trenes o qué vamos a hacer? Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar a todos estos. Acabo de ver por ahí ya finalmente que ya estaba el hijo de un político que lo habían metido a algo que tiene que ver con el gobierno actual, ¿no? De un expriista, curiosamente. El hijo de un expriista ya es morenista. Pero hay hasta nietos de políticos de hace 50, 60 años, ya actualmente trabajando en los gobiernos, ¿no? ¿No hemos tenido suficiente de ello? Contéstenlo cada uno de ustedes. Su servidor, Alejandro Rodríguez, aquí va a estar, haciendo esta propuesta de ir por un cambio distinto, diferente, como un candidato independiente, su servidor, a la presidencia. Una persona que nunca ha sido político, que nunca he pertenecido a ningún partido político, y que ya es tiempo de que México dé un giro de 180 grados y haga algo distinto, diferente a lo que siempre ha hecho, ¿no? Saquemos a todos estos corruptos ladrones
Y yo sé que hay muchos jóvenes particularmente que podrían hacer un muy buen trabajo con una nueva política, sin necesidad de partidos. Hay países que no necesitan partidos, simplemente gente que quiera hacer las cosas y hacerlas bien. Esa es la propuesta de su servidor, por ti y por México. Cuídense, pásenla muy bien, que tengan una excelente tarde, día, noche, a la hora que nos estén viendo. Generalmente este video lo subimos en la tarde, noche, pero que se encuentren maravillosamente bien. Ojalá y estén celebrando Reyes, que a sus niños les hayan llegado muchos juguetes o muchas cosas agradables, o simple y sencillamente esa gran convivencia familiar que todavía en muchos hogares mexicanos se encuentra. Que estén disfrutando de una rica rosca, un rico chocolatito, un rico café, que estén disfrutando en familia. Ojalá y esto sea así, la estén pasando muy bien y que así nos mantengamos de aquí en adelante, pero tomando en cuenta que México necesita cambiar y necesita cambiar ya. A carácter de mientras, cuídense, pásenla muy bien, muy buena noche y hasta la próxima.